Salud amigos, buenas tardes, buenas noches. Un placer saludarlos allí donde se encuentren en la bella hispanidad. Es para hablar una vez más de geopolítica. Una geopolítica que estos días ha estado muy caliente, muy calentita. Muchos me han preguntado por qué no he estado ayer ni antes de ayer. Estoy mejor de mi principio de esa pequeña neumonía que tuve. Aquí en el hemisferio sur está haciendo muchísimo frío y los cambios de temperatura, yo soy medio frágil en esa parte. Entonces, nada, muchas gracias a quienes me han escrito muchos mensajes preguntándome por mi estado de salud. Estoy muy bien o estoy recuperado, ya mucho mejor. Pero lo más importante es hoy entonces hablar de geopolítica, que como digo, están pasando muchas cosas en estos días. Hay un tema candente, que es el primero que vamos a tratar con mi querido amigo, compañero de ruta, gran analista internacional y hombre de un gran sentido del humor. Es un placer, como siempre, como todos los domingos, recibir a Juan Antonio Aguilar. ¿Cómo estás, Juan Antonio? ¿Qué tal? Muy bien. Aquí seguimos, de momento. Bueno, es el tema que yo te quería proponer al principio, es decir, este señor Pavel Durov, dueño, titular, creador de ese canal Telegram, que es alternativo a WhatsApp y a muchos otros, que él es ruso, vive, ya nos explicarás tú, en los Emiratos. Telegram, esa aplicación que de alguna manera da más libertad, menos censura y circula muchísima buena información. Bueno, lo cierto es que este señor estaba de viaje, ahora nos explicarás tú, y fue detenido en el día de ayer, creo que fue en el día de ayer, allí en Francia, y esto recuerda o trae como reminiscencia lo que ha ocurrido, bueno, hasta ahora, hasta recientes pocas semanas, con Julian Assange, el creador de Wikileaks, y muchos otros líderes, creadores de plataformas, de canales y demás, que han sido no solamente censurados, sino llevados presos, como fue el caso de Assange. ¿Cómo ves tú esto de Telegram? ¿Qué importancia tiene? ¿Quién es este muchacho, este señor? Es ruso, pero critica a Putin, ahora parece que no tanto. En fin, ¿cómo es este tema, querido Juan Antonio? Vamos a ver, Pavel Durov es el creador no solo de Telegram, él creó primeramente el Facebook ruso, V Contact. Exactamente. Y bueno, pues le llamaban eso el Zuckerberg ruso, es muy joven, tiene ahora 39 años, fíjate, cuando empezó esto tenía 20 y pocos, ¿eh? ¿Viste? Esto le ha hecho ser millonario porque al final vendió las acciones que tenía de VK, y ahora, bueno, pues se calcula que su fortuna son alrededor de los 15.500 millones de dólares. O Wow. sea, creo que está en el 120, número 120 en el ranking mundial, ¿no? Es decir, bueno, pues él es el típico joven brillante, muy al estilo de Elon Musk también, es decir, de este tipo de personas que él en los años 90 pues creyó el discurso occidental de libertad, igualdad y fraternidad, y hasta aquí ha llegado. y, y, bueno, pues él montó esta plataforma de mensajería. Esta plataforma ha ido creciendo con el tiempo. ¿Por qué? Porque permite más opciones. No hay prácticamente censura, hay muy poca censura, pero sobre todo una cosa muy importante, y es que él no se ha sometido nunca a entregar las claves de acceso a las cuentas y los canales y los grupos a ninguna autoridad gubernamental. Por eso, cuando en un momento, en 2014, por temas de terrorismo y demás, el gobierno ruso le exigió las claves, él dijo que no. Y hay que decirlo, es decir, en cierto sentido, pues tenía razón. Es decir, porque es verdad que el crimen organizado puede utilizar Telegram para cometer sus delitos. Pero claro, de la misma forma puede utilizar WhatsApp, puede utilizar TikTok, puede utilizar Instagram o cualquier otra fórmula. Es decir, vamos, acordémonos cuando se inició esto de Internet, pues me acuerdo de aquel sistema de mensajería que era con TCP. Sí. Claro, es decir, los que somos más viejos hemos llegado a conocerlo. Y entonces, bueno, pues es como si acusáramos a los creadores de TCP de que eran cómplices de crímenes,
porque se utilizaba su plataforma, que es tanto como decir que, por ejemplo, si utilizamos un operador telefónico, sea Vodafone, Orange, o Movistar o cualquiera de esto, para avisar para que lo utilice una banda criminal, hubiera que meter en la cárcel al presidente de Movistar, de Vodafone o de Orange. ¿No? Es decir, todo esto es muy absurdo. Bueno, Entonces, espera que te interrumpa allí, Juan Antonio, con un tema, que es la extraterritorialidad de la jurisdicción norteamericana. Tú recordarás que según los norteamericanos, cualquiera que utilice en el mundo dólares, billete dólar, para generar algún delito, ya con eso lo convierte en cómplice del delito. O si utiliza una plataforma de mail, Gmail, o que sí, pase por los Estados Unidos, que pase por el territorio de los Estados Unidos, aunque no vaya la persona a los Estados Unidos, que mande un mail, que circule, que implique un delito, eso lo hace pasible de ser requerido y penalizado por la ley federal de los Estados Unidos, lo que se llama la extraterritorialidad de la jurisdicción norteamericana. Un abuso, ¿no? Abuso total. una imposición efectivamente, claramente colonialista, imperialista, ¿no? Hay que darle más Absolutamente. vuelta. Entonces, este señor sale Eso de... fue, perdona, eso fue lo que llevó presos, no me gusta interrumpir, eso fue lo que llevó presos a los del FIFA Gate, ¿te acuerdas? Allí en el hotel de Ginebra, a los Sí. capos de la FIFA, de la Federación de Fútbol Internacional, fueron presos en Suiza por el FBI. ¿Qué hacía el FBI allí? Extraterritorialidad. Ustedes han cometido delitos Es con que dólares. la jurisdicción Bueno, norteamericana no respeta ni siquiera el conducto diplomático, es decir, el pasaporte diplomático. Recordemos el caso de Alex Saab, el venezolano Alex Saab, es decir, lo secuestraron en una isla, ¿no? Es decir, exactamente. que esto ya viene siendo habitual, porque de todo esto que pasa ya se vienen dando muy malos síntomas desde hace tiempo. No es una cosa novedosa. Lo que pasa es que este tema nos toca muy, muy de cerca. Y ahora explicaré. Como digo, Pavel Durov se va a Azerbaiyán, intenta, o decimos intenta, porque no sabemos si al final hubo algún tipo de contacto con el Vladimir Putin que estaba allí en Azerbaiyán. Algunos consideran que es que él intentaba negociar el retorno a Rusia. Pues como digo, cuando el gobierno ruso, cuando él no cedió al gobierno ruso las contraseñas y demás, pues lo que decidió fue irse de Rusia. Y entonces pues consiguió pasaporte de Emiratos Árabes, consiguió aporte primero de una islita por ahí de estas perdidas que por una donación te dan la nacionalidad, ¿no? Luego consiguió el de Emiratos y el pasaporte francés. Imagino que pensando, como hombre ruso de los 90, pues que en Occidente había democracia y que la mayor democracia de toda Europa era Francia, ¿no? Bueno, pues este error muy común en muchos rusos que han salido de allí y que suelen ser gente con bastante dinero y bueno, se acaban cometiendo este tipo de errores por al final no creerte lo que te están diciendo, ¿no? Es decir, y sobre todo no verlo, ¿no? Pensar que tu poder económico te va a salvar de todas cuando estás tratando con auténticos estados criminales. Esa es la cuestión, ¿no? Entonces, el tema es que este caso, claro, no es solamente porque se pueda cometer una injusticia y una acusación absurda contra una persona. Es decir, cualquier directivo o presidente o CEO de cualquier empresa de comunicaciones, sea por telefonía, por internet o lo que sea, podría caer las mismas acusaciones. Claro, en el momento que alguien utiliza tu plataforma, sea del tipo que sea, para cometer delitos, lo te pueden hacer a ti cómplice. Pero como digo, el Telegram tenía esa distinción respecto a WhatsApp, a Facebook y todas estas otras que sí colaboran con el FBI y los servicios de inteligencia occidentales, dando nuestros datos. ¿En Eso es serio? en serio, sí, sí, sí. Es decir, y entonces, claro, Telegram era quien no lo hacía. No lo hizo con el propio gobierno ruso, que era el suyo, el de su país, y por supuesto no lo hacía con el resto de los gobiernos. Y esto es un peligro. Evidentemente es un peligro. Con lo cual, por no se sabe qué estupidez, él después de Azerbaiyán coge el avión, un avión privado,
y se dirige, no sabemos si realmente a París o si algunos dicen que es que tuvo que aterrizar en París porque tenía que repostar. El caso es que en el momento que sale a hacer, entre el momento que sale de Azerbaiyán, de Bakú, y antes de llegar a Francia, la corte francesa emite una orden de detención. Es decir, ¿para qué? Para que él no lo supiera antes y decidiera no volar, y para que en el momento que tocara la tierra lo pudieran detener. Bueno, esto son tan malas artes que yo solo puedo considerar que lo que se ha producido es un secuestro. Wow. Es Wow. decir, el Estado francés lo único que ha hecho ha sido secuestrar a un ciudadano, amparándose en que tiene pasaporte francés para evitar la intromisión de la Embajada de Emiratos Árabes o de la Embajada de Rusia, a los cuales no les están respondiendo nada, a pesar de que lo consideran ciudadano propio, porque tiene pasaporte de la nacionalidad, y están actuando de esta forma. Y en apoyo de esto, además, diré que Pavel Durov iba acompañado de una señorita. Imaginamos que es su novia o algo así, ¿no? Lo digo porque está en muy buen ver. Entonces imagino que es su novia. De esta señorita también ha sido secuestrada, cuando realmente no tiene acusaciones ninguna por cuanto ella no es responsable de nada. De hecho, su madre no ha podido contactar con ella desde el momento de la detención de Pavel Durov en la noche del sábado. Es decir, esta señorita está secuestrada por los servicios secretos franceses, lo cual denota lo que es la esencia del Estado francés y, por extensión, la esencia de los estados que conforman el occidente colectivo. Esta es decir, la esencia es el secuestro, la censura, la utilización de la policía y de los jueces por motivaciones políticas y nada más que políticas. La acusación es absurda, porque por esa misma acusación tendrían que meter a Mark Zuckerberg, a Elon Musk, que posiblemente sea un objetivo, y a cualquier CEO o presidente de cualquier telefónica, de cualquier red social, de cualquier plataforma de internet, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, bueno, pues yo creo que a estas alturas, hay que decir que lo más grave de todo esto, siendo grave que puedan meter a una persona inocente en la cárcel bajo acusaciones absurdas, es lo que puede afectar para la libertad de expresión, para la libertad de información, que casi 1.000 millones de personas pueden verse afectados, como digo, por lo que pueda pasar con Telegram. Son miles y miles de canales de informativos, miles y miles de grupos de discusión, de debate, de contacto. Son casi 1.000 millones de cuentas abiertas. Está la nuestra también. Sí, la de todos, estamos todos ahí. Sobre todo desde que teníamos claro que WhatsApp, aparte de censurar, colaboraba claramente con los servicios secretos norteamericanos, y también no solamente que colaboraba, sino que ofrece muchas menos opciones que lo que hace Telegram. Sí, también es creada por un ruso, ¿no? WhatsApp, o ucraniano creo que es. Pero lo compró Meta. Meta, exactamente. Bueno, el tema es que esto, ¿qué es lo que significa? Significa una auténtica declaración de guerra. Y tenemos que tomárnoslo así. Ya nos pasó con Julian Assange. Nos pasó con otros que, por ejemplo, me recuerdo a Kim Docton, el director de Megaupload, que también están a por él, que era aquella aplicación con la cual nos podíamos bajar grandes ficheros desde Internet. Es cierto. Claro. Bueno, pues también fueron a por él, por supuesto cerraron y prohibieron la aplicación, y él está poco menos también que en búsqueda de captura. Yo, de todos estos, sinceramente, en estos momentos, no sé cómo no se trasladan a Rusia o a Bielorrusia o a algún sitio donde puedan estar más a cubierto. Quizás también en algunos países del Oriente Medio. Ahora, ha notado una información que creo que la comentamos tú y yo en privado, es que Rusia acaba de abrir, creo que esta semana, a través de un decreto especial del presidente Vladimir Putin, que autoriza a que a todas aquellas personas que se sientan atacadas, amenazadas o incómodas
con esto de la libertad de expresión en cualquier parte del mundo puedan ir a radicarse a Rusia de manera automática, siendo que Rusia es uno de los países más cerrados del mundo, Sí, sí. uno de los más, Se da, para la inmigración. se da tarjeta de residencia, con lo cual se puede trabajar, se puede hacer cosas en Rusia. Bueno, Incluso pues, sin los requerimientos de hablar el claro, idioma. claro, conocer la historia, hablar el idioma y demás. Se han suprimido esos requisitos para que esta gente que en un momento determinado necesite salir de Occidente pueda encontrar refugio en Rusia. Sí, lo pensé en el caso del actor francés Gerard Depardieu, que tanto lo están acusando de cosas que no sé si son verdad, de muchas cosas personales, privadas, pero que como él adoptó la nacionalidad rusa, no se haya ido a vivir allí. Está el caso del francés Alain Soral, que es muy crítico, sobre todo con todo lo que es el sionismo y demás. Ha tenido, bueno, tiene ya una tobillera electrónica, ha tenido que refugiarse en Suiza. Hay muchos personalidades del mundo que, en el caso de Soral, tengo entendido, es un francés, tengo entendido que no lo hace, entre otras cosas, por el clima. Que bueno, dice, vivir a Rusia no es lo mismo que vivir en Costa Azul, ¿no? Marsella o Niza es un poquito más agradable que irse a la Sí, estepa. pero la realidad es esa, es decir, que lamentablemente, es decir, parece que con lo de Julian Assange nos acostumbramos a que esto ocurriera, no hicimos nada y ahora van a venir más golpes. Todo a cuenta de una ley infame que ha promulgado Bruselas, que es la Ley de Servicios Digitales. Es una ley terrorista. Wow. Porque lo que busca simplemente es tapar la boca a la disidencia. Como digo, esto es una declaración de guerra. Y entonces, cuando ocurre una declaración de guerra, solo se pueden tomar dos posturas. Es decir, hay una postura tercera que no vale, que es la que todo el mundo dice, bueno, a mí me declaran la guerra, pero como yo no quiero la guerra, me cruzo de brazos. No, esto no funciona así. Si te declaran la guerra, solo tienes dos opciones, o rendirte o hacer la guerra como en la guerra. No hay más. Es decir, cuando te declaran la guerra, tú no puedes decidir que no, pues no, que a mí no, que no me gusta, no, la guerra no. O a mí no me va a tocar. No va a tocar, no, si te han declarado la guerra. Claro. Es decir, entonces no te queda más remedio que tomar una de esas dos opciones. O te rindes o te enfrentas. Y hacer la guerra hay que hacerla como se hace en la guerra. ¿Cómo? Esta es la primera cosa que tenemos que tener todos en cuenta. Y esto de Pavel Durov es un anticipo de lo que viene. Nos han declarado la guerra. Nos han declarado la guerra. Así que todos, sobre todo todos nuestros espectadores, los que nos siguen, los que siguen a otro montón de canales y demás, tienen que tener en cuenta que ya estamos en esa guerra. Que cuando nosotros decimos una suscripción, dale al like, es decir, es esa pequeña ayuda de el ejército que nos tenemos que enfrentar a esto. Es decir, lamentablemente, y estamos ahora mismo, lógicamente, en una primera fase, que es la fase de resistencia. Ojalá llegara el momento que ese 1.000 millones de usuarios de Telegram, esos cientos de millones de usuarios de YouTube, conformáramos tal fuerza que podíamos pasar de la resistencia al equilibrio estratégico para iniciar una ofensiva. Porque entonces sí que se iban a producir dos efectos necesarios. Que el miedo cambie de bando y que no quede nadie impune. ¿Y por qué digo esto? Porque realmente, como siempre, ellos lo que hacen es meternos miedo. Esto no es más que una tiranía, hay que decirlo así. Occidente no es más que una tiranía que tiene como única herramienta final ante su decadencia el terror. Meternos a todos el miedo en el cuerpo. Fíjate, si censuran a Trump, si meten en la cárcel a Pavel Durov, si han tenido 10 años una mazmorra a Julian Assange, ¿qué pueden hacer con cualquier ciudadano? Con cualquiera de nosotros, que no tenemos esa cuenta corriente que tiene Pavel Durov o Donald Trump. Entonces, ¿qué pueden hacer con nosotros? Claro, lo que nos están haciendo es meternos el miedo. Es decir, la censura, la persecución, la presión
sobre la gente. Para que no puedas hacer una actividad, para que no puedas dar una conferencia, para que no puedas dar un curso, un seminario, para cancelarte canales o de informativos, para censurarte comunicaciones, para no monetizar tus vídeos y tus actividad en cualquiera de las plataformas. Es meterte el miedo, es someterte. Y yo creo que hay un momento que hay que decir basta. Decir basta. Y al final, pues tendremos que buscar la fórmula para seguir resistiendo. Y si en un mal día de mañana no pudiera ser en Telegram, pues habrá que buscar otras plataformas. Quizá la WhatsApp china. No lo sé. Alguno me dirá, oh, te va a espiar el gobierno chino. Pues que nos espíe. No pasa nada. Si aquí la cuestión no es que nos espíe, aquí la cuestión es que cualquier día te vas al sur de Francia a visitar un castillo y te han detenido. Bueno, te han secuestrado. ¿Sí? Este canal se reproduce automáticamente siempre en esta otra plataforma que estoy mostrando ahora, que es Odisee, que es una alternativa a YouTube. Es un YouTube menos popular, menos conocido, pero allí estamos. También en todas las redes sociales, en Sí, Telegram. y si no, pues estará Rumble, y si no, pues habrá que utilizar YouTube, y si no, lo que sea. Pero es evidente que lo que quiero lanzar es el mensaje de que nos han declarado la guerra. Y, a ver, no nos confundamos. La guerra no solo nos declara la clase política. No, claro, es que Macron, Scholz, el otro, la Meloni, no. No solo nos la declara la clase política. Porque ahí hay toda una cadena de complicidad en el empresariado, en los medios de comunicación, todas las furcias mediáticas occidentales, esa caterva miserable, se ha dedicado todo el día a decir que a Pavel Durov, claro, le han detenido por complicidad con el narcotráfico, la pedofilia, el crimen organizado, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, como decir, Porque no puso moderación, dicen. claro, porque no ponía moderación, es decir, como precisamente ese era el valor de Telegram. Que cada uno dijera, además Claro, como si en el dark ojo, web ojo, no hubiera todo, ¿no? que sí que cuando se detectaba alguna acción delictiva, Telegram actuaba. Me imagino, sí, Claro, sí. no, eso no tiene que ver. Pero claro, es decir, ¿de qué le van a acusar si no? Pues de eso, de que en tu red social, como no nos dan las claves, no podemos seguir, pues tú eres un cómplice. Claro, no le dicen lo mismo al presidente de Vodafone o de Orange. Oye, es que utilizan tus números de teléfono para hacer los acuerdos de intercambio de sustancias narcóticas. Ah, no, el presidente de Vodafone no. Claro, a eso no. O de cuando se lanzan auténticas operaciones de intoxicación informativa desde los medios corporativos, no se van a llevar preso a ningún director de periódico o de televisión o de radio. Entonces, es decir, hay toda una cadena de cómplices, como digo, empresarios, medios de comunicación, jueces, policías, pero es que nadie tiene la dignidad de decir, yo no puedo detener a esta persona porque me lo diga un servicio secreto que ha recibido la orden de otro servicio secreto. Porque el servicio secreto francés ha recibido la orden de los norteamericanos, como ya están denunciando el propio, lo denunció ya en su momento en la entrevista que hizo Pavel Durov con Tucker Carlson, que recomiendo, es decir, y ya lo avisó. Y en el comunicado que ha hecho Telegram también va avisado. Es decir, la mano norteamericana en esta operación. Y quizás no solo la mano norteamericana, también hay algún analista que habla de la mano del gobierno sionista de Tel Aviv, de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues Ese es un tema importante. Claro, ¿por qué? Pues porque gracias a Telegram, hemos podido ver en directo el genocidio que Israel está cometiendo en Gaza. Como gracias a Telegram hemos podido ver que cómo se bombardeaban a civiles en el este de Ucrania o en las zonas fronterizas de Rusia. Porque esto no lo saca la prensa occidental.
ni una cosa ni la otra. Como gracias a Telegram hemos podido ir viendo lo que estaba pasando realmente en África y cómo estaba en su lado frente al colonialismo francés y de sus cómplices. Porque esto no lo dice la prensa occidental corporativa. Entonces, Telegram es muy peligroso para ellos. Es muy Sí, peligroso. además hubo un robo de información confidencial totalmente comprometedora para el Estado de Israel que pasó por las manos o circuló por Telegram, pero Telegram no quiso revelar quiénes eran los autores o los propietarios de esa información al Estado sionista. O sea que todo confluye más o menos en los mismos personajes de siempre, ¿no? Son los mismos, los sospechosos habituales, Los son los de siempre. sospechosos. Entonces, es decir, los que nos escuchan, por favor, aquí, y además que lo transmitan al resto de canales que vean y demás, esto es la esencia de Occidente, del Occidente liberal, democrático, etcétera. Ya sabéis, la monserga habitual, ¿eh? Hay toda una serie de clichés que ellos utilizan, ¿no? El mundo libre, el lado correcto de la historia, el orden basado en reglas, todas estas mamarrachadas, toda esta monserga ridícula de unos personajes que, como no tienen ideología, solo tienen consignas, porque su única ideología es la del expolio y el terror. El expolio de los pobres y el terror a los disidentes. Ya está. Entonces, por favor, nos han declarado la guerra. Y si nos han declarado la guerra, pues lo que digo, solo hay dos opciones. O rendirse, pues, allá cada cual, ¿no? O enfrentarse. Y Bueno, la guerra. Antonio, tú tienes una cierta edad, eres un señor, pero has conocido o te han relatado que hubo épocas muy duras, sobre todo en Europa, de represión, de censura, de persecución, en América también, América Latina también. ¿Tú crees que esto es comparable a lo que se vivía, no sé, en la España del franquismo, donde aquel que era un poco raro, mis padres contaban que, por ejemplo, en América Latina, aquel que usaba el cabello largo, que ya no digo que pensaba cosas raras, que se vestía medio raro, ya era susceptible de ser peligroso y por ahí se lo llevaban a una oficina policial, ¿tú crees que vuelve algo de eso? ¿Que A ver, hay un clima? es que yo creo que es distinto. Mirad, hay una cosa, entiéndaseme bien, esto entre muchas comillas, buena de las dictaduras. Y es que no se esconden, son sinceras. Es decir, uno, Pinochet avisa, voy a matarlos a todos, ¿no? uno sabe perfectamente, si está en una dictadura, sabe perfectamente qué cosas puede hacer y qué cosas no puede hacer. Y de aquellas que no puede hacer, efectivamente, si las hace, pues se arriesga a sufrir un cierto grado de represión, ¿no? Es decir, de mayor o menor grado dependiendo de la dictadura o de la época de la dictadura que sea, ¿no? Tú has citado la del general Franco y, hombre, hay épocas, ¿no? Es decir, por ejemplo, los últimos 10, 15 años de dictadura de Franco, pues no eran como los de los años 40, ¿no? Es decir, esto es normal, ¿no? Y efectivamente había esas cosas, ¿eh? Y yo, por ejemplo, yo era pequeño, pero yo he conocido años de la dictadura de Franco y, hombre, a ver, había un dicho franquista, ¿no? Era, no te metas en política. Claro, Lo demás le daba igual, ¿eh? sí, sí. Le daba igual. Te podías ir a la playa. De hecho, el turismo europeo era explosivo en la España de Franco. Es decir, que, hombre, aquel que dijera, no, me voy de vacaciones, no, a la España fascista. Pues parecía un poco raro, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque realmente, es decir, lo único que tienes que hacer era no meterte en política. Claro, que en última instancia es lo que cualquier dictadura clásica quiere. Exacto. Oye, mira, no molestes con esto, y a mí me da igual lo que hagas. Y un español podía salir de España, podía entrar, podía irse de vacaciones, podía hacer lo que le diera la gana, mientras no se metiera en política. ¿Mm? Esto que vivimos ahora es mucho más terrible. Wow. ¿Por qué? Porque no va de frente, va civilinamente por detrás. Porque no llegan dos guardias a detenerte. No, no. Cuando te quieres dar cuenta, estás ante un juzgado y te están diciendo que te van a condenar a 20 años porque eres cómplice de no sé cuántos crímenes, como en el caso de Pavel Durov. ¿Eh?
Pero todo esto adornado con mucha libertad, mucha democracia, mucha constitución, derechos humanos, Carta de los Derechos de los Ciudadanos Europeos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque se está en el lado correcto de la historia. El orden basado en reglas. Y esto sí que es terrible, porque la gente no se da cuenta. No se da cuenta de que está en una dictadura. No lo percibe así. ¿Por qué? Pues porque si... porque hay derecho de manifestación, claro, salvo cuando la manifestación es contra alguien que no quiere. Entonces hay represión. Pero bueno, si quieres manifestarte porque no te gustan los murciélagos, pues podemos hacer una manifestación, ¿no? Hay derecho de reunión siempre que, claro, no vayas a hablar de ciertas cosas, porque entonces no hay derecho de reunión. Empiezan a llamar ciertas embajadas y demás y se cancela tu reunión, o tu actividad, tu conferencia, tu curso, lo que sea. Tengo entendido que de algo de eso sabes, ¿no? En los últimos días, ¿no? Sí, 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 vamos, lo podemos decir claramente. ¿Sí? Nosotros teníamos el próximo fin de semana un seminario que iba a ser presencial para estudiantes sobre geopolítica y seguridad, donde participábamos muchos que coincidimos en ser bastante críticos con la política de nuestros gobiernos en Occidente. Y bueno, pues ahí han hecho de todo. En Burgos, ¿verdad? Se hacía en la Universidad de Burgos. De todo. Presiones de todo tipo. Desde ciertas embajadas, que ya os podéis imaginar cuáles son, una está en Oriente Medio y la otra está al otro lado del Atlántico, presiones desde administraciones para acogotar a la universidad, amenazas de todo tipo, e incluso, fijaros bien, incluso, iba a participar un exministro del Partido Popular, del gobierno del Partido Popular, un ministro de Asuntos Exteriores de España, del Partido Popular, y se realiza en una región que gobierna el Partido Popular y en un ayuntamiento que gobierna el Partido Popular. Pues han sido incapaces ni siquiera de defender a su exministro. Ese es el miedo que tienen. Bien, y cuando se tiene tanto miedo es porque se vive en un estado de terror. Eso es lo que hay que entender. Y esto no va de derechas ni de izquierdas. Metámonos en la cabeza. Totalmente. Se trata de que lo que está en juego es nuestra propia libertad, de que esto es un sistema de terror, es una tiranía. Y da igual si el que va a participar fue ministro del Partido Popular o fue miembro de la extrema izquierda, da lo mismo. De hecho, iba miembros que pueden ser considerados de la extrema izquierda, ¿no? Es decir, uno de los coordinadores, Santiago Armesilla, que muchos le conocéis. Es decir, da igual, porque esto no va de izquierda o derecha, esto no va de un partido o de otro. Esto va de que o te sometes o te empluman, de que no hay libertad, ni libertad de expresión, ni libertad de prensa, ni libertad de información, ni nada de eso. Va de que van haciendo poco a poco leyes para imponer el terror, porque ya no les queda otra cosa, van perdiendo. Y como van perdiendo, y como ya ve que sus medios de control social, fundamentalmente los medios de comunicación corporativos, la educación y demás, empiezan a resquebrajarse porque ya no tienen esa capacidad de manipulación, porque hay alternativas, entre ellas Telegram, como ya ven ese peligro, pues ya no les queda nada más que el último instrumento que ha sido característico de todas las dictaduras y la tiranía, el terror, el miedo, meter el miedo en el cuerpo a la población, detener a los disidentes, perseguirlos, ir al asesinato social, que es destruir la imagen o el prestigio que pueda tener alguien. Las calumnias permanentes. Yo recibo calumnias de todo tipo. Sí, es decir, pues eso es el asesinato social. Como sería muy descarado pegar 2 tiros a una persona en la calle, claro, pues que todo llegará. Ya Elon Musk decía con cierta gracia, dice, bueno,
Si seguimos así, en 2030 acabarán ejecutando en Europa a alguien por darle un like a un meme. Y lo dice alguien que sabe algo de esto, ¿no? Que sabe efectivamente de dónde va el tema. Porque es que esto es lo gordo. Es que, en el fondo, Elon Musk es uno de ellos. Sí. Es que Donald Trump no es alguien que haya surgido de los poblados de alrededor de Caracas y sea un revolucionario bolivariano peligrosísimo. Es que está ahí. Es decir, es que tenemos que darnos cuenta de eso. Si a ellos mismos, con ellos mismos actúan así, ¿qué podemos esperar? Los que ni tenemos ese poder que tienen ellos, ni tenemos ni siquiera la consideración de que puedan considerarnos cercanos o parte del establishment, ¿no? Si nos tachan de enemigos, van a ir a por nosotros. Por eso es importante, y ya paso, te dejo descansar un segundo y tomar tu café. En el canal acabamos de crear una sección que se llama Membresía, Miembros, que es un espacio un poquito más, no exclusivo, pero más personal, en la cual todos ustedes, todos aquellos que lo deseen, pueden formar parte de esta comunidad, que es mi comunidad o nuestra comunidad, como miembros. Eso va a tener algunos beneficios, entre comillas, o tratamientos un poquito más especiales, que haremos transmisiones un poco más especiales. Sobre todo, habrá detrás de cámara un compañero que hará de moderador, seleccionará las preguntas, los comentarios que ustedes vayan haciendo durante la transmisión y las podremos ir respondiendo. Habrá un diálogo más directo que se hace difícil cuando es una transmisión como esta, absolutamente abierta, donde hay miles de personas. Entonces ya felicito a todos estos amigos que ya han empezado a formar parte de esta comunidad. Esto se creó en el día de anoche, esta noche, y ya hay, no sé, como 100 o 200 personas. Tiene un costo de 3 euros o de 6 euros. Depende, allí ahí los compañeros han hecho la evaluación de cómo es la repartición, digamos, de roles y demás. Entonces, en la parte de membresías, pueden formar parte, como digo, de este equipo. No tiene ninguna exclusividad, sí habrá contenidos un poco especiales, ya digo, charlas con preguntas y respuestas, con información un poquito más elaborada, que iremos contratando compañeros. Ya hay uno que nos va a ayudar a subir información un poquito más elaborada, transmisiones un poquito más trabajadas también. En fin, será un espacio más que nada más personal con todos ustedes. Entonces, todos estos son algunos de los amigos que en las últimas horas han decidido formar parte de nuestra comunidad de miembros, a los cuales a todos les agradecemos. Y aquellos que no lo puedan hacer o que no deseen hacerlo, no pasa nada y está bien. Esta es una forma también de, como decía Juan Antonio, de colaborar con este canal, como para hacerlo un poquito más profesional, mejorar la calidad y sobre todo llegar a más personas, porque por más que cambiemos la cámara, la luz, el micrófono, una parte del trabajo la tienen que hacer ustedes, compañeros, es mostrarle a sus amigos, a sus familiares, darle like, dejar un comentario al final, hacer un grupo de WhatsApp y demás. Querido Juan Antonio, Antes de que sigas, sí, al respecto de lo que dices y un apunte más. Al respecto de lo que, hay que pensar cuando algún canal nos pide algo de colaboración, sea esto o cualquier otro, es decir, claro, que a veces son colaboraciones de 1 euro, 3 euros, 6 euros. mensual, ¿no? Sí, Mensual. es decir, que son colaboraciones asumibles, suele ser un café, 2 cafés, ¿no? Hay quien organiza crowdfunding, como el canal de César Vidal y cosas por el estilo, ¿no? Es decir, bien, pensar que os puede parecer un poco fastidioso tener que decir, tengo que dedicar 3 euros, 5 euros, 5 dólares a estas cosas, ¿no? Pero tenemos que darnos cuenta de una cosa. De vuestros bolsillos, de nuestros bolsillos, sale bastante más dinero para mantener todas esas cadenas de televisiones, prensa y radio con las cuales nos manipulan todo el día. Y eso se mantiene con el dinero que nos quitan del bolsillo las agencias tributarias. Aunque no lo creáis, estáis pagando, sobre todo en Europa, estáis pagando las televisiones públicas. Estáis pagando
toda esa publicidad institucional que se mete en los medios de comunicación para sostenerlos, porque en el fondo están todos quebrados. Y si realmente hubiera mercado libre, como ellos dicen, si fueran sinceros en eso, que tampoco lo son, todos esos medios habrían desaparecido y de lo cual estaríamos muy contentos. O sea que, aunque nos duela un poquitín, cuando tengamos que aplicar 3 dólares, 5 euros, pensar que de vuestra declaración de la renta, de vuestros impuestos, está saliendo bastante más dinero para sostener un edificio dedicado a falsificaros la realidad, a intoxicaros, a manipularos y a meteros miedo en el cuerpo. Y seguramente que el momento que lo penséis, veréis que es muy grato a dar 2 dólares aquí y 3 euros allá. Siempre que, lógicamente, se pueda, ¿no? Y nadie tiene que arruinarse ni pasarlo mal por una circunstancia así, ¿no? Porque, y este es el último apunte, otra de las cosas que caracteriza claramente a lo que es el Occidente es la absoluta hipocresía, la mentira como sistema. O sea, hacía mención previamente la portavoz de Exteriores rusa esta mañana, bueno, anoche, que cuando a Pavel Durov le exigió al gobierno ruso el acceso a Telegram, 28 grandes ONGs occidentales, entre las que estaban Human Rights Watch, Amnistía Internacional, etcétera, emitieron un escrito exigiéndole al gobierno ruso que respetara la libertad de expresión y de información de los canales de Telegram. Esas mismas ONGs ahora están calladitas. ¿Por qué? Háganse la pregunta, ¿por qué? ¿No será que esas ONGs están al servicio de los intereses imperialistas de los mismos de siempre? Y entonces, cuando se trata de afear a Rusia, se hace. Cuando se trata de afear a China, se hace. Si hay que afear a Irán, se hace. O a Venezuela, o a Nicaragua, o a Cuba. Pero, amigo, si quien lo hace es el mundo libre, el jardín de Borrell, y los colonialistas de siempre, entonces no, nos callamos. Cómplices también. Cómplices también. Y en la guerra como en la guerra. Y no debe haber impunidad, Muy fuerte, Juan Antonio, muy fuerte. Pongo un punto final entonces a esta parte y vamos a lo que es el tema o el título de esta charla de hoy, que es ¿la OTAN quiere estancar a Rusia en una guerra sin fin? Es una pregunta. Esto está circulando, tú lo has visto seguramente, sobre todo entre algunos analistas británicos. La idea, la pregunta en realidad, si en definitiva Rusia no va a terminar quedando estancada en una guerra allí eterna, infinita, en Ucrania. Es decir, que avanzará hasta donde avance en territorio, que lo está haciendo prácticamente todos los días, y del otro lado los ucranianos, bueno, ya no tienen prácticamente más ejército, pero bueno, podrán seguir teniendo y Occidente les seguirá mandando armamento. Ya lo han dicho los británicos en estos días, lo ha dicho Biden ayer, etcétera, etcétera. ¿Tú crees, cómo ves este escenario? Ya lo hemos dicho, tú lo has dicho muchas veces, Juan Antonio, esta guerra Ucrania no la puede ganar desde el punto de vista militar. Ahora bien, ¿cómo se resuelve esto mirando en plazos largos? ¿Qué va a hacer Rusia? ¿Se va a quedar allí en el Donbass, en esa región? Está el río Dnieper, lo va a cruzar. Del otro lado hay una población muy hostil, muy antirrusa. Digo, esas 2/3 partes del territorio ucraniano. Está Kiev, que es antirruso total. Rusia no tiene interés en ese territorio, ya tiene un territorio enorme, pero es una región que va a seguir siendo hostil. Le han rodeado aún más con la OTAN, Finlandia, Suecia, etcétera. ¿Cómo te ves el escenario? Porque este es un comentario que a mí me habían hecho en Washington hace ya un tiempo, que finalmente la idea era hacerle un nuevo Afganistán a Rusia, es decir, una guerra que no se pueda ganar nunca o perder nunca y que dure 10 años más y que la termine desangrando a Rusia.
¿Cómo ves este razonamiento, querido Juan Antonio? A ver, lo de la guerra sin fin, efectivamente puede ser una estrategia, pero es una estrategia corta de miras. Y explicaré por qué. Bien, tú puedes mantener, imagínate, el ejército ruso sigue avanzando, llega al Dnieper, Kiev sigue en las mismas y por tanto la OTAN sigue en las mismas, no te queda más remedio, saltas el Dnieper, te vas hacia Nikolai y a Odessa, ¿verdad? Siguen en las mismas, efectivamente tú tienes ahí, digamos, un conflicto que puede ser de muy larga duración. Es verdad que la capacidad de resistir ucraniana va disminuyendo mes tras mes, porque lógicamente va teniendo cada vez menos fuerzas, menos material humano, es decir, menos recursos humanos, y también va teniendo menos capacidad económica y de producción y de sostener el país, pero bueno, digamos que la alimentarán artificialmente, ¿no? Con lo cual eso se puede producir y seguramente es un objetivo, el intentar desgastar. No estamos en la época de Afganistán. Aún así hay que decir una cosa, que es que claro, como la propaganda occidental nos cuenta las cosas como quiere, cuando el ejército ruso se retira de Afganistán, no es tanto por una situación militar allí, es más por una situación política interna en Rusia. De hecho, una vez que sale el ejército ruso de Afganistán, el gobierno afgano prorruso siguió existiendo durante 2 años. Allí no salieron las tropas rusas derrotadas. Esto es un mito o más de la propaganda de guerra occidental, ¿no? Es decir, yo apelo a que la gente busque información y verá cuál es la realidad. Para nada, vamos, para nada. Lo que pasa es que la situación y el contexto político, tanto interno como el internacional, era muy distinto entonces. ¿Qué tenemos ahora? Realmente, intentar mantener una guerra sin fin ahí puede ser una de estas ideas geniales que tienen los estrategas de la OTAN y demás. Pero hay que darse cuenta de una cosa. Ucrania solamente es un teatro de operaciones militares dentro de una guerra mucho mayor. El final de la guerra en Ucrania, posiblemente, me refiero al final de verdad, no que haya un alto el fuego, un armisticio, una negociación, ya hubo 2 acuerdos, Minsk 1 y Minsk 2, estuvo a punto de haber un tercero, el de Estambul, ¿no? Es decir, no, el final de la guerra de verdad irá determinado por el resultado de la guerra mundial que está en curso. Y ahí intervienen otros muchos factores, porque claro, dice, no, así agotamos a Rusia. No, también se está agotando a la OTAN, y bastante. La apertura de más frentes también está agotando a Estados Unidos. La prueba es lo que está pasando en Oriente Medio. La prueba es que ahora mismo tienen un agujero hecho en Asia-Pacífico donde no pueden contener a China. La prueba es lo que está pasando en África, en el Sahel, y lo que puede pasar en otros sitios. Entonces, es decir, uno tiene que ver el teatro de operaciones general, global. Y hay un frente de guerra muy importante. Hay varios, ¿no? Pero muy importante, donde las cosas no las tienen claras. Por ejemplo, el frente mediático. Y en lo que está pasando, que hemos comentado antes con el tema de Telegram, es un ejemplo de cómo empiezan a estar desesperados en ese frente. ¿Por qué? Porque ya han notado que su propaganda, su manipulación, su intoxicación ya no funciona como antes. ¿Por qué? Porque hay millones, 1.000 millones de personas que pueden informarse desde otros canales. Entonces, sin contar los que además se informan en canales de YouTube como nosotros, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, luego les está saliendo por ahí un frente que tampoco lo están ganando. Pero ¿y el económico? ¿Qué podemos decir de ese frente que se abre con los BRICS, que es una organización que converge con la Organización de Cooperación de Shanghái y con otros bloques, como pudiera ser la Alternativa Bolivariana de las Américas, como pudiera ser la ASEAN en el Asia-Pacífico, como pudiera ser la Liga Árabe, la Unión Africana, es decir, la Confederación del Sahel. Es decir, ahí se les está viendo el frente más crítico, porque si el proceso de desdolarización, que muchas veces dicen ellos que no existe, pero solo hay que ver la curva,
Eso que ver la curva de la utilización del dólar en las transacciones internacionales y es que no deja de bajar. La tendencia puede hacerse más aguda o menos aguda, pero va a la baja. Y eso lleva finalmente al agotamiento de la economía occidental. Y ahí pueden perder la guerra global. Y en cuanto pierdan esa guerra, en cuanto el dólar ya no sea el gran arma imperialista y colonialista que han utilizado hasta ahora para la hegemonía, en cuanto el desarrollo de muchos países ya no esté supeditado a las condiciones de Occidente, en cuanto exista la posibilidad de establecer sistemas financieros alternativos, sistemas de pagos internacionales alternativos, y todo esto lo puede traer el BRICS. En ese momento, muy posiblemente, lo que tengan perdida sea la guerra global y dejarán de ser la hegemonía del mundo. En ese momento, sí que esa guerra en Ucrania, que es un teatro de operaciones específico, ya no tendrá más salida. Estará acabada por agotamiento. Pero agotamiento no del loquito ruso, sino agotamiento de la capacidad o de Occidente de mantener una guerra sin fin. Con lo cual, desde el punto de vista local, estos estrategas o comentaristas y analistas británicos pueden pensar que bueno, que es una cosa que se puede intentar hacer. Y es verdad, bueno, pues no pasa nada. ¿De qué quieren mantener una guerra ahí durante años? ¿Hasta cuándo? Es decir, hasta que ya no puedan seguir porque posiblemente su deuda impagable, su colapso económico, la desdolarización, la desindustrialización de parte de Europa, o de prácticamente de toda Europa, el reforzamiento de la red comercial, industrial y de servicios que se está haciendo entre potencias emergentes, ¿les va a permitir mantener indefinidamente una guerra? ¿No se dan cuenta que para mantener indefinidamente esa guerra tienen que mantener unos niveles de producción militar y de movilización militar en Europa que no permite precisamente acometer otros frentes en otros lugares? ¿No se dan cuenta de que el coste que está teniendo la guerra en Ucrania? Fíjate un detalle, que lo ha reconocido el presidente polaco precisamente ayer. Polonia ha dedicado el 3,3% de su PIB en ayuda a Ucrania. Impresionante. Impresionante. Si a eso le sumas su otro 3 y pico % que dedican al coste militar, estamos hablando de que dedica el 7, casi el 8% de su PIB a los gastos militares. ¿Cuánto tiempo va a poder aguantar así? Claro, es decir, la guerra es administración de recursos. Claro, como lo que hemos visto aquí eran guerritas de 32 países potentes frente a un pequeñajo pobrecillo, que eran pastores de cabras y que lo más que tenían era un Kalashnikov o un RPG, pues claro, la guerra nos parecía otra cosa. Y la guerra Hollywood se ha acabado. La guerra Hollywood se ha acabado. Y ahora entramos en una guerra de desgaste convencional donde hacen falta el gastarse muchos recursos. Y vamos a ver hasta dónde las poblaciones van a aguantar que parte de esos recursos se estén gastando en aventuras militares al servicio de unas élites que en la gran mayoría de las veces son extranjeras. Y además suelen ser anglosajonas, para poner el nombre y apellidos. Bueno, pues vamos a ver hasta cuándo son capaces. Vamos a ver en este choque del cántaro de bronce y el cántaro de barro, dándose golpecitos, vamos a ver quién resiste más y quién resiste menos. Porque a lo mejor la guerra sin fin se convierte en un boomerang, como el tema de las sanciones económicas a Rusia, se convierte en un boomerang y al final el que ha ideado la estrategia se agota antes que el contrario. Porque no, repito, no podemos circunscribirnos a un solo teatro de operaciones militares como es Ucrania. Hay que verlo todo el frente del este, todo lo que pasa en Oriente Medio y en África, todo lo que pasa en el sur de Asia, todo lo que ocurre en el Asia Pacífico, en el mar de Japón y lo que puede ocurrir en las Américas.
Estamos viendo todo el asunto de Venezuela. En Venezuela han fracasado. Y han fracasado porque más allá de intentar dar un golpe de Estado para quitar a Maduro y poner a un personaje funesto como es María Corina Machado, más allá de todo eso, es que eso realmente, si lo pensamos bien, tampoco tendría tanta importancia. No, cambiar un gobierno por otro, pues si lo intentaron en Bolivia con un golpe de Estado, lo hicieron en Ecuador, es casi lo normal. No, el problema es que fallar en Venezuela significa que las mayores reservas de hidrocarburos del mundo se sientan el próximo mes de octubre en Kazán, en Rusia, en la reunión de los BRICS, para ponerlas a disposición de los BRICS. Ahí, eso son batallas de esta guerra. No, claro, si la gente normalmente no acaba, porque no se le explica tampoco, no se le cuenta, no, tampoco le dedica tanto tiempo, que no puede, todos tenemos que trabajar, a unir, a relacionar unas cosas con otras de lo que está ocurriendo. Entonces, cuando alguien dice, el ejército ruso se va a desangrar ahí en Ucrania, una guerra de años y años y años, bueno, vamos a ver si no desangráis antes, pero no simplemente por lo que haga el ejército ruso en Ucrania, sino a lo mejor porque efectivamente cualquier día vais a tener un crack en las bolsas, o vais a tener problemas porque no vais a poder pagar vuestra deuda, que es impagable. Dato. Ya sabéis que dato mata relato. Es decir, el análisis se hace con datos. Ya los intereses de la deuda norteamericana superan al presupuesto de defensa norteamericano, que es el mayor, no solo el mayor del mundo, sino mayor que la suma de los 15 siguientes países que se gastan en defensa y en armas. Bueno, pues los intereses de deuda ya superan el presupuesto de defensa norteamericano. ¿Cómo se va a pagar? Hasta ahora lo han ido pagando porque la utilización del dólar en las transacciones internacionales, por ejemplo, en la compra y venta de hidrocarburos y recursos energéticos, obligaba, claro, a la utilización del dólar, y eso implicaba siempre unos intereses y unas ganancias para la Reserva Federal y para el Tesoro norteamericano. Eso va disminuyendo, y no disminuye más rápido porque muchos países tienen importantes reservas en bonos de deuda norteamericanos que no pueden soltarlos de golpe porque se hundirían y acabarían perdiendo mucho dinero. Y entonces tienen que irlos soltando poco a poco, que es lo que está haciendo China y lo que está haciendo Japón. Es que, claro, es decir, estas cosas cuando las cuentas dices, pues ¿qué verán los japoneses, no? Para empezar a hacer esto. Necesitan dinero, cierto, porque la economía japonesa no es nada bullante, pero además también porque hay que diversificar el riesgo, porque cualquier día el dólar puede pegarse un batacazo. Mirad, otro detalle, otro dato. Observar el precio del oro. El oro siempre ha sido la reserva fundamental de los capitales en momentos de crisis. Bien, pues el oro ha tocado máximos históricos y sigue. Ha ido aumentando progresivamente todo este tiempo, desde hace 2-3 años, aumentando. Respecto a los últimos 10 años ha subido un 60%, más de un 60%, el precio del oro. ¿Qué indica eso? Pues que hay bancos centrales que están acumulando oro. ¿Para qué? Para sostener su economía en un momento de debate de las monedas fiat. Y porque hay capitales que, viendo los riesgos, ha dicho, mira, yo lo meto en una cosa que sé que siempre va a tener guardar al menos, si no todo su valor, gran parte de su valor, el oro. Salvo Milei, que le acaba de regalar a los británicos, ¿no? Aunque parezca mentira, sí, ha hecho 4 envíos de oro argentino, porque dijo que lo tenía allí en una habitación allí. Claro. Molestaba, porque sabe que el oro es pesado para mover, la persona quería barrer el piso, y bueno. Entonces, Ariel, en definitiva, es decir, yo creo que efectivamente estamos en una guerra que no puede ser sin fin, tiene fin, pero no la de Ucrania. Es decir, cuando hablamos de esto ya estamos hablando de la estrategia global, de la lucha por la hegemonía mundial, es decir, del mantenimiento de un mundo unipolar o la emergencia de un mundo multipolar.
en el que confluyen ya no solo potencias emergentes, es que están confluyendo zonas del mundo enteras y están buscando otra vía de desarrollo, otra vía de relaciones internacionales, dejar de someterse a lo que ha sido, bueno, pues esa tiranía de Occidente, que antes solamente era con los países del subglobal y ahora está incluso contra las propias poblaciones de Occidente. Esta es la realidad. Pero, es decir, esa es la... fijaros, otro dato. ¿Sabéis cuántas minas de oro hay en Francia? Ninguna. Las reservas de oro de Francia son de las mayores en el mundo. Sí. Bien. ¿Sabéis cuántas minas tiene Mali? Creo que eran 640 minas de oro. ¿Sabéis cuáles son las reservas de oro de Mali? Un montón. Cero. Es decir, ahí se muestra claramente el expolio colonialista de los tipos de la liberté, fraternité y égalité. Es decir, ahí se demuestra el expolio. Han estado robando todo lo que puede y van a intentar seguir robando todo lo que puedan, porque es que es una ideología, es un sistema conformado para el robo y nada más que para el robo. Y cuando no lo puedan robar a los países de África o de América o de Asia, robarán a las propias poblaciones occidentales. Por eso digo, nos han declarado la guerra. Y ahora lo único que queda ya es enfrentarlo. Ahora, lo curioso de todo esto es que de todas maneras las poblaciones parecen todavía muy adormecidas, ¿no? Mucho. Digo en la gran masa de personas, ¿no? Están ahí islotes, como son quienes nos siguen aquí en el canal y a otros canales y a otros compañeros. Pero ¿qué potente es el efecto del lavado de cerebro, de Hollywood, de los periódicos, de las televisoras que repiten y repiten, mienten, engañan, y parece que no pasa nada, que está bien, y las personas quedan atrapadas en ese discurso, ¿no? Claro, es decir, son muchos años de guerra cognitiva, son décadas de adoctrinamiento a través de los medios, no solo los medios de comunicación, también de la educación. Esto hay que decirlo. Claro. También de la educación, desde pequeñitos a los niños. Es el adoctrinamiento a través del ocio, del cine, de la música, de la literatura. Cuando en los años 60 se empezó a hacer la crítica de la sociedad del espectáculo, ¿De acuerdo? Y aquella gente, se quedaron muy cortos. Se quedaron muy cortos. Porque no es que tú desvíes la atención de las masas al espectáculo como en la vieja Roma de pan y circo, ¿no? No, no, Claro. no. Es que al ir al espectáculo ya te están inculcando lo que tienes que pensar y cómo tienes que pensar. Esto no es que te entretengo con un espectáculo, con un concierto, simplemente para que desvíes tu atención de otras cosas, ¿no? En la época, precisamente, pues, hablando, por ejemplo, de dictadura en España, del canal Franco, se decía aquello de fútbol y toros, ¿no? Sí, claro. Que tengo con el fútbol y los toros, ¿no? Que era el antiguo pan y circo romano, ¿no? No, 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 no. Esto es, no, te vas a tragar el espectáculo, pero además en ese espectáculo te voy a introducir la ideología. Te voy a decir lo que tienes que pensar. Es decir, y en el mismo espectáculo se convierte en el mensaje. McLuhan lo decía. El medio es el mensaje. El medio es el mensaje. Claro, entonces, claro, ya han conformado a generaciones, por lo menos a 3 generaciones, en un adoctrinamiento, en una falsificación de la realidad, que hace que ahora no es que la gente no tenga motivación para moverse, es que no lo ve, es que está ciega, es incapaz de ver la realidad. Es que aquí el gran problema es, como en la tradición hindú, quitar el velo de Maya para que vea la realidad. Decía Marx, definiendo ideología, que era precisamente una especie de velo que nos ocultaba la realidad. Porque con las ideologías al final no vemos cuáles son las contradicciones antagónicas que se dan en la sociedad.
el caso de burguesía proletariado, etcétera, por ejemplo, el análisis marxista, ¿no? Es decir, bien, pues eso es lo que ocurre. Es decir, nos tienen puesto un velo delante en forma de pantalla o en forma de papel cuché o como sea, nos tienen puesto un velo delante en el cual nos impide ver la realidad. Porque si las masas viéramos la realidad, estoy seguro que unos de una forma quizá más pasiva, a lo mejor simplemente diciendo, ya no vuelvo a comprar nada de Apple. Apple ha decidido quitar Telegram de sus aplicaciones. Sí. Ya está actuando. Apple ya ha decidido quitar Telegram. Apple es cómplice del secuestro de Pavel Durov. Apple es cómplice del terror que impone la tiranía de Occidente. Bueno, él le dijo en la entrevista a Carlson que más que el gobierno de los Estados Unidos, los que más lo odiaban eran las grandes aplicaciones tecnológicas. Claro, efectivamente, por esa sana competencia que tiene el mercado libre, ¿no? Pero hay algunos, mira, Juan Antonio, es cierto, pero mira cosas que pasan en esto de que las personas no se despiertan. Mira lo que pasó en Santiago de Chile en estos días. Mira, lo vamos a mostrar. ¡Vendido! ¡Es un vendido! Ese es Boric. Boric, el presidente de Chile. Si no lo dicen, no lo reconozco. No, ahora lo vas a reconocer cuando caiga y la gente lo insulta y le dice vendido y otras palabrotas. ¡Ándate de aquí, ándate! ¡Bandita al pueblo, sapo conchetumare! ¡Ándate, Boric, conchetumare! ¿Qué hacía aquí, perro reculeado, loco? ¡Ándate! ¡Mírate! ¡Te vendiste! ¡Ándate aquí, sí, que se vaya, loco! ¡Que se vaya! ¡Llama los pagos! ¡Traicionero! ¡Llama los pagos! Debería decirte por traidor, weón. Gracias a los aficionados, gracias a los weón. Mucha gente te creyó. Bueno, obviamente que no llamamos a la agresión, ni al odio, ni a la violencia con las personas. Esto es simplemente algo que salió en las redes sociales y que nos parece desagradable. Además, estaba en un lugar de niños, en fin, situaciones que uno no alienta en absoluto. Simplemente es mostrar que la pasan mal, ¿no? Bueno, hoy creo que ningún presidente occidental podría andar por la calle libremente porque sería, salvo que le organicen algo como se lo hacen a Macron habitualmente, ¿no? Pero verás, mira, esto es la protesta. Aquí hay que distinguir en la contestación social tres escalas, digamos, tres planos, ¿no? Una es la protesta. La protesta es el desahogo ante el monigote que nos ponen ahí, al cual le vamos a echar las culpas de todo, cuando realmente es un monigote. ¿Quién es Boris? Claro. O sea, en definitiva, ¿quién es? Es un individuo, es una persona. Él solo no puede hacer lo que hace. Macron solo no puede hacer lo que hace. ¿Y cómo llegó hasta allí, no? Claro, por eso hablo de la cadena de cómplices que hay en todo esto. Nos ponen un monigote para que protestemos al monigote y le tiremos las bolitas, ¿no? Como en la verbena, ¿no? Ponen allí y le tiramos las bolitas al payaso de turno. No, esto es la protesta. La protesta, por desgracia, no digo que no sea legítima, es muy legítima, sino que, pero por desgracia, se agota en sí misma. No va más allá. Porque la protesta no tiene un discurso alternativo. La protesta, en todo caso, si se eleva, puede acabar en revuelta. Pero la revuelta también se agota en sí misma. Salvo que haya actores por detrás que la intenten manipular para el golpe de Estado. Ejemplo, las revoluciones de color, cosas así, ¿no? Es decir, la revuelta, ejemplo claro, puede ser el mayo del 68, ¿no? En París, ¿vale? Es decir, la típica revuelta estudiantil, las revueltas en las universidades norteamericanas de los años 60, la contracultura y todo esto, ¿no? Es decir, al final te das cuenta que aquello fue toda una gran manipulación en la cual al final había
unos intereses detrás, una ideología detrás, que fue la que se fue imponiendo. Pero los revoltosos no son revolucionarios. El tercer escalón es la revolución. La revolución no tiene que ver con tirar piedras a Boris ni a nadie, ni tiene que ver con montar una protesta en la calle que acabe a tortazos. Eso no es la revolución. Eso puede ser un aspecto, si se da, que muchas veces no se da, de la revolución. La revolución es el que una élite que dirige a unas masas que ya están hartas para conformar una transformación profunda de la sociedad. Y para eso hay que tener ideas. Y esas ideas no te las van a dar en los medios corporativos, en los medios de comunicación habituales y oficiales, en la educación, no te las van a dar los jueces y policías. Esas ideas tienen que salir como del subsuelo de la patria, de la gente. De ahí tienen que salir esas ideas, ese afán de transformación. Y eso, para eso hay que despertar, hay que quitar el velo de la falsificación de la realidad de la gente. Por eso es tan importante estos canales y los canales de Telegram, y por eso es tan importante el intentar no convencer de nada, sino simplemente duda, quítate el velo de la cara, intenta ver la realidad tal como es, asumen que te han engañado. A todos nos han engañado. O sea, no hay que avergonzarse. Asume que nos han engañado. Que nos han engañado no una, ni dos, ni tres veces, cientos de veces. Asumen que nos han engañado durante décadas, que engañaron a tus padres y ahora están engañando a tus hijos y a tus nietos. Y cuando asumas eso y que intentes ver la realidad tal como es, entonces pueden salir propuestas, ideas y demás para una transformación real. Si no, lamentablemente nos quedaremos en la protesta o en la revuelta, en el mejor de los casos, que no lleva a ningún sitio. Y de hecho, has puesto un ejemplo, Chile, a dónde llevó todas las revueltas que hubo y que finalizaron con unas elecciones que ganó Boris. No, aquellas masas chilenas realmente, seguramente tenían toda la buena intención de transformar la realidad, pero lo sabían o se dejaron llevar y al final les pusieron al monigote para que ahora le lancen papeles al monigote cuando lo ven por la calle. Tenemos que ir más profundamente a esto. Y para eso hace falta cultura, y hace falta leer, y hace falta informarse por medios alternativos. Hace falta volver al debate de las ideas. Hay que huir del espectáculo que nos montan, del circo, del pan y circo, del fútbol y toros. Hay que huir de eso. Hay que huir de los Oscars y de los premios Nobel, de los actos de apertura de los Juegos Olímpicos y demás batiburrillo frívolo que nos suelen vender. Hay que intentar seleccionar, tener criterio, pensar. Ya sé que es un vicio muy malo, lo dicen desde el poder siempre, ese vicio de pensar, porque entonces sí que los ponemos en peligro. Aunque no quememos las calles, ya están en peligro. Por eso reaccionan como reaccionan. Por eso secuestran a Pavel Durov, que no es precisamente un revolucionario, que no hablamos de un tipo que diga, no, es que va a incendiar las calles, no, nada de eso. Es un millonario que vive muy bien. Pero ya, es decir, ellos saben que el peligro es ese, que el muro se resquebraja. Y cuando el muro se resquebraja, igual cualquier día con un empujón se cae. Entonces, bueno, pues, ¿qué quiere que te diga? Pues eso. Boris es lo que es. Querido Juan Antonio, te cambio de tema porque a mí me llama mucho la atención. Y es, los Estados Unidos están en campaña, Kamala va viento en popa, según dice ella y sus amigos, y las agencias que contrata ella. Y el problemita, pequeño problema, es que hay una parte, un sector dentro del Partido Demócrata y una gran parte de la población norteamericana
que no aguanta más seguir viendo estas imágenes de niños destripados, de masacres allí con los palestinos y lo que está haciendo Israel y el apoyo que le da Estados Unidos y demás. Entonces eso no queda bien para las elecciones, le conspira a Kamala Harris, entonces allí lo mandan nuevamente a el amigo Blinken, secretario de Estado, él de doble nacionalidad, norteamericano e israelí, a tratar de convencer a los norteamericanos, a los judíos de Israel de que no maten tantos niños. Netanyahu lo recibe, le dice, sí, todo muy bien, le da un beso y sigue tirando bombas, las bombas que Estados Unidos le sigue enviando. Y por otro lado, la conclusión que se empieza a aparecer en los medios de prensa es, aquí vino Estados Unidos con una propuesta de paz. Bueno, Netanyahu dijo que sí, que bien, en fin, es el obstáculo igual, cada día pone un obstáculo nuevo, pero la conclusión, y sobre todo en la conferencia de prensa de Blinken, es los que no quieren la paz son los palestinos, porque nosotros les estamos proponiendo una paz y ellos no quieren. Y los que están amenazando la paz son Irán, que en cualquier momento va a atacar a la pobre Israel, sin poner en contexto que le han matado gente ahí adentro, en fin, todo lo que ya sabemos. ¿Cómo está ese escenario? ¿Otra guerra sin fin allí? Sí, porque las contradicciones siguen siendo las mismas. Es una guerra que no acabará hasta que el bloque occidental no pierda la hegemonía. Es así, lamentable decirlo, porque el nivel de sufrimiento de la población palestina yo creo que supera todo lo que hemos conocido. Yo no sé cómo sería en la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, y en, yo qué sé, en la Guerra de los 30 años. Pero desde luego en lo que hemos conocido, porque lo hemos vivido, yo creo que el nivel de sufrimiento de la población palestina no se ha superado. Es decir, es insuperable ahora mismo. Entonces, claro, es decir, es una guerra sin fin porque es una guerra sostenida. Vuelvo a lo mismo, es una guerra sostenida no por Netanyahu y su camarilla, es una guerra sostenida por Occidente. Si Occidente es quien está sosteniendo a Netanyahu y su camarilla. Vuelvo a decir lo mismo, es que la lista de cómplices es muy grande. Es que hay toda una cadena de cómplices. Entonces, sí. A todos nos gustaría ver a Netanyahu sentado en el banquillo de la Corte Internacional de Justicia. Bien, estaría muy bien y además se lo merece. Pero cuidado, aquí esto no es solo Netanyahu. Esto es Blinken también. Esto es la administración norteamericana. Por desgracia, es casi toda la clase política norteamericana porque está sujeta a esos mismos condicionamientos. De tal manera que se puede decir perfectamente que Israel no es un Estado, es una base norteamericana. Cuando ellos hablan del Estado de Israel, el único Estado democrático de Oriente Medio, es una base norteamericana. Y claro, todos de la misma etnia, pero porque en Norteamérica también quien domina es la misma etnia. Blinken no es el único que tiene doble pasaporte. Y los que no son Blinken, pues de alguna forma también se ven cohibidos o coercionados o empujados o han asumido un relato que les lleva a ello. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a una persona que estos días nos ha dado, en cierto sentido, una alegría, pero que también tenemos que conocer la realidad, que es Robert Kennedy. Robert Kennedy ha decidido, como bien sabéis, él ya rompió con el Partido Demócrata, ha decidido dejar su campaña y apoyar a Trump. Robert Kennedy hizo el otro día un gran discurso de 50 minutos, que lo tenéis en las redes, un gran discurso, donde habló de la guerra de Ucrania, como podíamos hablar aquí, donde habló de la política, la libertad de expresión, como hemos hablado aquí, y donde habló durante la mayor parte de su discurso de la situación sanitaria en los Estados Unidos, que es terrible, y que recomiendo ver ese discurso. Pero, por ejemplo, Robert Kennedy es otra persona que con respecto al conflicto en Oriente Medio se deja arrastrar por el mismo relato. Sí. O sea, que le ha reprochado, por ejemplo, Scott Ritter,
Sí, Que claro. él dice, digo, yo apoyaré a Kennedy porque, claro, al final te ves en lo que te ves, pero sigo teniendo con él un encontronazo terrible con el tema del apoyo a Israel. Claro, esto que ha llevado pues, a que el FBI entre en casa de Scott Ritter, se lleve su material, se lleve sus ordenadores y demás, y ya veremos dónde acaba. Me imagino que acabará como Pavel Durov en cualquier momento intentando refugiarse en Rusia. Porque aquí hay que darse cuenta de una cosa, la historia ha cambiado de sentido. Antes Sí, nos contaban aquello de que la gente salía del bloque del este, del Pacto de Varsovia, y se venía a Occidente en busca de libertad, pues ahora parece que todo para ir a buscar libertad se van a tener que ir para Rusia, ¿no? Es decir, lo cual debía de hacernos pensar a muchos qué es lo que está pasando. Es decir, bueno, pues efectivamente Robert Kennedy es una persona, por ejemplo, que se deja arrastrar por ese mismo relato. Pero es que yo creo de verdad que es que en la política norteamericana, enfrentarte al sionismo es un acto suicida. es un acto suicida. Es No un se acto llega a suicida. ningún lado. Es decir, solo tenemos que ver con Larry Johnson o con Scott Ritter o con, bueno, el propio John Masheimer, el catedrático Claro. de Harvard, cuando escribió aquel trabajo famoso sobre el poder del lobby sionista en los Estados Unidos, ¿no? Es decir, desde entonces el hombre pues ya es un apestado. Es el mayor experto mundial, casi diría, de la teoría realista de las relaciones internacionales. Se ha convertido en un apestado. Es decir, entonces, estas cosas, sí, sí, efectivamente, eso es. Eso es. Es decir, pues, bueno, pues entonces estamos ante una situación de otra guerra sin fin, porque además cuando la hegemonía, y esto lo llevan haciendo hace mucho tiempo, cuando la hegemonía se ve incapaz de ganar, lo que intenta entonces es la geopolítica del caos. Que todo sea un caos, que aquello no acabe, que nadie pueda organizar la región y buscar una salida donde todo progrese, una salida de paz definitiva, etcétera, etcétera. Y han utilizado la geopolítica del caos en Oriente Medio, están utilizando la geopolítica del caos en el este de Europa, lo intentarán también en el Asia-Pacífico, generar la política del caos. Pero esta geopolítica del caos es porque se dan cuenta de que ya no pueden vencer. La guerra popular prolongada en Oriente Medio contra la ocupación sionista sabe que la tienen perdida. Todos esos esfuerzos de a ver si encontramos un alto el fuego y demás son simplemente por parar, porque esto no puede continuar indefinidamente, porque Israel se asfixia. Y para que Israel no se asfixie, se va a tener que asfixiar la economía norteamericana también. Porque habrá que seguir manteniéndolo. Y no sé si los polacos dedicarán otro 2 o 3% de su PIB para apoyar a Israel. Es decir, el problema de todo esto, además, Ariel, es que respecto a diferencia de lo que eran las élites políticas occidentales hace 3, 4, 5 décadas, es que las actuales, además, padecen de delirios mentales claramente tipificados en los vademecum psiquiátricos. Entonces, esto impone una diferencia también, por eso la situación ahora es mucho más peligrosa. Por ejemplo, con respecto a una guerra nuclear o una guerra mundial o cosas así, mucho más peligrosa de lo que podía ser en los años 50 o 60. Porque las élites políticas son muy distintas. Sí, claro, claro. Ahora son muy violentas, son muy violentas. Hay un Claro, tema que no quiero dejar pasar, que es como ya hace 1 hora y media que estamos, que es el tema de esta nave espacial de Boeing que quedó allí. ¿Qué pasó con Boeing? ¿Dónde está la tecnología de punta? a ver, De es un ejemplo de la decadencia de Occidente, nunca mejor dicho. Si estuviera Spengler aquí, tocaría las palmas. Bueno, pero cuenta un poquito el contexto. Mira, Fueron por una semana unos... el contexto es, todo el mundo sabe que Boeing era la mayor y la mejor empresa aeroespacial del mundo. Y el que quiera recordar, puede recordar los famosos jumbos, aquellos imponentes aviones que todos hemos utilizado alguna vez, sobre todo los que tenemos algunos añitos, ¿no? Ahora ya los chavales jóvenes no van a poder porque ya creo que quedan muy pocos en las aerolíneas comerciales, pero aquellos imponentes aviones. Boeing ha hecho muy buenos aviones,
Esta es una realidad. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tenía muy buenos ingenieros. Pero Boeing empezó a caer en desgracia. Todos sus modelos de Boeing 737, que es el más comercializado por Boeing en todo el mundo, empezó a tener fallas críticas. Pero fallas críticas que han provocado accidentes con centenares de muertos. Fallas críticas en las cuales han tenido que bajar toda la flota para revisar. Por ejemplo, porque se les caían las puertas. O incluso ventanillas. Fallas críticas porque los motores en un momento determinado cascaban. Y esto es un desastre que puede llevar a Boeing a una situación financiera terrible. Además, se metieron en el tema de la carrera espacial privada para hacerle la competencia a SpaceX, que es la empresa de Elon Musk. Y entonces, pues, han desarrollado también una nave espacial. Esa nave espacial fundamentalmente es para llevar astronautas a la estación, norteamericanos, a la Estación Espacial Internacional, porque claro, hay que decir que la NASA no tiene ahora mismo cohetes para llevar astronautas norteamericanos a la Estación Espacial Internacional. Y últimamente utilizó las naves de Elon Musk. Pero claro, por aquello de que hay que dar opción para que no sea un monopolio de Elon Musk, pues se dio opción a Boeing, que había desarrollado también su nave espacial. Y realiza el primer vuelo. Y llegan con algún problemilla, pero llegan a la Estación Internacional. Desembarcan los 3 astronautas norteamericanos, acaba su misión. En una semana, ¿no? Por una semana. Acaba su misión, pero la nave no funciona para volar. Y se termina. Y entonces se quedan allí tirados. Claro, evidentemente se da una circunstancia. Pero tan lejos. Claro, tú no tienes una nave ahí. O sea, Elon Musk, que es una empresa privada, no tiene una nave parada a ver si le llaman de la NASA para lanzarla. Y un Uber. Claro, estamos hablando de unas inversiones terribles. Entonces, tú no tienes una nave para... Entonces, claro, resulta que se quedan los 3 autos tirados. Boeing no tiene más nave porque esta es la primera que hacía y era un poco, bueno, pues a ver qué resultado daba. Elon Musk va a tardar meses en disponer de otra nave para poder ir a recuperar a esos 3 astronautas, con lo cual solo les quedaba una opción: utilizar la nave rusa. Eso no podía ser. Pues claro, el desprestigio es absoluto, ¿no? Y entonces, pues nada, creo, las últimas noticias son que estos 3 astronautas se van a quedar allí tirados hasta 2025, que pueda subir una nave, me imagino que de Elon Musk, a rescatarlos y bajarlos a tierra. Y me imagino también que la nave de Boeing, pues yo qué sé, la desengancharán y la dejarán que se autodestruya la atmósfera o que inicie un viaje sin retorno por el espacio, ¿no? Es decir, bien, otra catástrofe de Boeing. Y alguien entonces puede decir, pero bueno, entonces, ¿qué ha pasado en Boeing? En Boeing pasa lo que está pasando en mucha de la tecnología y de la industria norteamericana, que el nivel de educación de sus universidades, por muchas razones, se ha hundido. En los años 50 y 60, más allá de los científicos que secuestraron a Alemania, que habían trabajado para el Reich alemán, que se los trajeron a Estados Unidos. De hecho, todo el programa Apolo está diseñado por Hermann Hover y Wernher von Braun. Pero bueno, aparte de eso, se hizo escuela y las universidades norteamericanas, muy financiadas, fichaban a los mejores en todo el mundo. Sí. Hay que recordar, y esto lo hemos vivido, Ariel, en los años 70, 80, 90, es decir, que bueno, pues el sumum de cualquier licenciado en Europa era ir a los Estados Unidos, acabar en un centro de investigación en los Estados Unidos o en una universidad norteamericana. Eso era la meca. Con lo cual, el nivel que tenían estas universidades y los centros de investigación era muy alto. Pero eso desde hace 20 años, quizá un poco más, pero 20 años, ha empezado a bajar. Primero porque ya aquello no es la meca y los mejores de cada sitio ya no se van a los Estados Unidos. De hecho, muchos científicos chinos que se habían formado han vuelto a China.
Sí. Claro, por decirte un caso, ¿no? Sí. Indios, etcétera, etcétera. Y segundo, porque el nivel ha bajado mucho. Y ha bajado mucho porque se ha impuesto toda esta farfolla de la izquierda californiana, de la teoría queer, del capitalismo woke, el establecer cuotas por etnias, por grupos sociales, por identidades de género, etcétera, etcétera, que ha dejado a muchos muy buenos estudiantes fuera de las universidades porque había que hacer sitio para los distintos cupos que tenían que entrar. Sí. Y esto ha ido hundiendo el nivel de esos científicos, de esos ingenieros que se formaban en las universidades. Y esos han acabado sus carreras y han empezado a entrar en las empresas que antes eran punteras, como Boeing. Y claro, ya sus diseños y sus desarrollos ya no tienen el nivel que tenían cuando el Boeing, el 707, el 727 o el 747, que era el Jumbo. Sí, el Y, famoso. y esto, claro, en Boeing es que ha sido, digamos, muy evidente, muy descarado, muy tremendo, pero mucho nos tememos que esto esté ocurriendo en otras muchas industrias norteamericanas. Y bueno, pues vemos lo que vemos, incluso en las infraestructuras. Es decir, simplemente el control del tráfico ferroviario en Estados Unidos es un desastre, porque todas las semanas se cierra con algún descarrilamiento de trenes, choques de trenes, hundimiento de puentes, incendio de estaciones, etc. Es decir, Y algo no hay pasa. ni un kilómetro de tren de alta velocidad en los No, ni Estados uno, no, Unidos. no. Es decir, algo pasa. Algo pasa, por ejemplo, para que lleven 10 años de retraso en el diseño y desarrollo de misiles hipersónicos. Y no hay. Cuando, es decir, los ha desarrollado China, bueno, aparte de Rusia, que fueron los primeros, los ha desarrollado China, los ha desarrollado India, los ha desarrollado Irán, es decir, y ellos llevan Corea. 10 años de retraso. ¿Qué pasa? Me permitiría agregar un factor más en el caso de las empresas, y es que la tiranía del éxito financiero de las empresas. Ah, Esto claro. hace que las empresas, hoy el objetivo no es vender un buen producto, sino que las acciones en bolsa sigan altas, y para eso la empresa tiene que ser eficiente, y eficiente va en detrimento de la calidad, de la Tienes innovación. toda la razón. Pero es que, claro, la financiarización de la economía también es una cosa fundamentalmente hace 3 décadas para acá, progresiva. Es decir, donde importa más el factor financiero, lo que tú dices, que las acciones en la bolsa estén altas, que se creen productos financieros de esa propia industria, es decir, que se generen dividendos. Y claro, eso va en detrimento de lo que es la verdadera inversión de la economía real, que es el desarrollo, el diseño y desarrollo de productos que tengan una calidad, que pasen todos los filtros de calidad necesarios para ofrecer una cosa que sí que sea un valor añadido y además pueda competir. Porque Exacto. claro, aquí fijaros que el problema mismo de Boeing no es solamente el problema que tiene interno de malos productos que está sacando, sino que su competitividad, por ejemplo, con Airbus, es ahora mismo terrible, claro. Nadie se va a fiar ya de los aviones de Boeing. Yo ya conozco gente que no vuela en Boeing. Si sabe que tal Wow. compañía utiliza Boeing, busca otra que no tenga aviones Boeing. Qué fuerte. Y todavía no hemos visto venir a los chinos, bueno, los autos, los vehículos chinos, ¿no? Claro, es El decir, bueno, éxito y se todavía se pues, el mantiene. desarrollo de los aviones comerciales, los Sukhoi rusos o los que están haciendo los chinos, al final también serán una competencia. Pero bueno, pondrán aranceles y pondrán murallas para que no intentar proteger esa industria norteamericana. Pero es que, claro, al final la competencia les va, y al final sí, van a comprar los aviones Boeing allí, pero un tercer país, a la hora de decir, oye, esto no me ofrece ninguna garantía y los otros sí me lo ofrecen, además son más baratos, pues ya está. Entonces, efectivamente, la financiación de la economía ha hecho que, pues como en todo, que la economía real vaya en retroceso y al final solo tengan economía especulativa, pura especulación. Hoy el CEO de una empresa multinacional
el presidente, el CEO sobre todo, al primero que quiere ver en la mañana es al director financiero, no Claro. es al director de producto, de tecnología, de investigación. Ese, no, bueno, lo vemos con los iPhone, con todos estos, que es mucho diseño, pero en realidad poco avance tecnológico, Nada, poca nada. innovación, No, en la calidad. fijaros, una cosa que todos utilizamos en casi todos los ordenadores, porque está, que no sean Apple, es el sistema operativo Windows. Por ejemplo. El sistema operativo Windows, es decir, que tuvo su momento brillante posiblemente con el Windows 95 y Windows 98, es decir, algunos ni lo habrán conocido, ¿no? Porque esto estamos hablando de los años 90. Las nuevas versiones de Windows, aparte de consumir una memoria increíble, aparte de generar una basura terrible dentro del propio ordenador, no, realmente no hay nada novedoso. Es todo cambio de imagen, de loguitos, de cambio de sitio para hacer lo mismo que se estaba haciendo. Es decir, en 30 años no ha habido realmente un avance que diga, hombre, la diferencia que hay del Windows 10 o el que tenemos ahora, o el Windows 360, al que teníamos, al Windows 95-98. No, realmente, cualitativamente no hay gran diferencia. Ese es el capitalismo actual salvaje y financiero, que es rendimiento financiero, ¿no? Y, claro. Pero, y para volver a vender, lo que hacen es cambiarte la carátula, Claro. lo externo, para que veas que es un poco distinto, para volverte a vender lo mismo que tenías. Y Prácticamente. discúlpame, Juan Antonio, esta reflexión. ¿Y no está pasando lo mismo con los estados? El Estado, este mensaje que dan los neoliberales, Milei, el Estado tiene que ser eficiente financieramente, de ingresos, egresos, eficiencia financiera, cero inflación, porque si no el país... Pero perdón, el Estado no tiene que estar al servicio de la sociedad, no tiene que hacer que la sociedad progrese, que el sistema sanitario, de educación, vivienda, la calidad de vida no tiene que ser mejor. Parece que también ahí nos han colonizado con esta idea de la eficiencia financiera, ¿no? Bueno, porque es la fase superior del capitalismo ya, donde todo es humo realmente, sustentado en la nada. Es decir, los estados, claro, cuando tú lo encauzas hacia lo financiero, entonces la empresa tal o la industria tal es mejor trasladarla a un país de lo que se llama el tercer mundo, donde los costes van a ser mucho menores, y entonces yo tengo mayores dividendos. Y lo que haces es deslocalizar toda la industria, toda la producción, dejas a tu población en el paro, dejas al país sin soberanía económica. Eso sí, tenemos ganancias. Claro, el equilibrio, las finanzas son estamos, es decir, están equilibradas. sí, es un proceso similar, porque la lógica es la misma. La lógica es la misma, pero es la lógica del capitalismo avanzado, del capitalismo financiarizado. Muy salvaje. Querido Juan Antonio, ya pasamos la hora y media y queremos volver a invitar a los amigos a que se suscriban al canal y sobre todo se acerquen al canal de los amigos del Mercurio Ahora o Nunca, ese grupo de los 50. Aquí abajo está el acceso, los links, los enlaces, que es un grupo de amigos que que hace muy buenos análisis económicos, financieros, justamente el tema de las criptomonedas, el dólar, la caída del dólar. Hace un análisis de la geoeconomía mundial y que yo recomiendo. Es más, empezamos a hacer ya algunas transmisiones con el amigo Antonio Valdés sobre este tema allí en el Mercurio Ahora o Nunca. Recomiendo realmente, yo como economista tengo una buena relación con ellos y hay mucha información, está el link aquí abajo. Pues yo tengo que verlo también, ¿no? Sí, claro. Querido Juan Antonio, entonces, creo que podemos ir cerrando la charla de hoy. Hemos sido más o menos unos 4.500 personas. Los invitamos a formar parte entonces de la membresía del canal. Pueden hacerse socios, digamos, del canal, miembros, tendrán algunos valores agregados, charlas un poco más dedicadas, charlas en las cuales podrán hacer preguntas directamente, cosa que hacen ustedes, pero habrá alguien dedicado a moderar esas preguntas y pasarnos las respuestas y demás.
También esta semana avisar que vamos a tener, no recuerdo qué día, tienen que estar atentos, por eso suscribirse en la campanita. Vamos a empezar a hacer una transmisión semanal, Juan Antonio Aguilar, Fernando Moragón y yo mismo, los tres juntos, un día a la semana. No recuerdo si es el martes o el jueves, allí está. Es una incorporación para darle un poco más de movimiento a esto. Fernando, tú, yo pondremos un poco de barullo en esto. De momento en libertad, luego ya veremos. Eso sí, por ahora venimos. Es como aquel que se va cayendo un piso 30 y en el 14 le abren la ventana y dice, y por ahora voy bien, dice. Ahora vamos bien, falta un rato. Bueno, querido Juan Antonio, ha sido un placer como siempre compartir contigo y nos vemos en el correr de la semana. ¿Te parece bien? Un saludo a todos y nada, pues nos vemos, efectivamente. Y recordar, nos han declarado la guerra. Qué fuerte eso que has dicho, muy fuerte. Un saludo, amigo. Queridos amigos, entonces aquí seguimos para simplemente despedirlos. Suscríbanse al canal, denle a la campanita, compartan los contenidos y ayúdennos a seguir creciendo. Ha sido un placer y mañana lunes o martes estamos nuevamente con Comunicaciones.